Hasta ahora en los ejercicios que hemos hecho de electricidad hablábamos de la resistencia, porque solo había una, pero eso no es lo normal. Lo normal es que haya varias resistencias o varios componentes conectados a un circuito. Bueno, vamos a empezar analizando un circuito donde las resistencias están conectadas, como veis aquí, están conectadas en serie, es decir, están conectadas seguidas, una a continuación de otra, ¿vale? Bueno, supongamos que esta pila tiene un voltaje V, el que sea, y que por este circuito circula una intensidad que la vamos a llamar I. Esta intensidad es la misma que atraviesa todas las resistencias, porque solo hay un camino, de tal manera que la intensidad del circuito pues será igual a la que pase por la resistencia 1, y esta será igual a la que pase por la resistencia 2 e igual a la que pase por la resistencia 3, ¿vale? Solo hay una intensidad en estos circuitos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el voltaje. Si os acordáis, el voltaje, en una diapositiva que vimos, el voltaje es una medida de la energía por unidad de carga. Comparábamos el voltaje con la altura desde la que soltábamos una bola, ¿no? Es como la altura desde la que soltamos las cargas, la energía con la que soltamos las cargas. Bueno, pues en este caso, esta pila tiene un voltaje V y lo que va a suceder es que el voltaje de la pila, ¿no? Ese voltaje V, va a caer, es como si la pelota cayera, pero en vez de caer seguida, va a caer como en tres etapas: la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, ¿vale? Es como si tuviera tres caídas, resistencia 2, perdón, y resistencia 3, ¿vale? Es como si tuviera tres caídas, de tal manera que el voltaje total va a ser la suma de esos tres. Perdón que me he confundido. El voltaje total va a ser la suma de esos tres voltajes, el que caiga en la resistencia 1 más el que caiga en la resistencia 2 más el que caiga en la resistencia 3. Es decir, hay tres voltajes distintos. Bueno, vamos a ir viendo cómo se calculan esos voltajes. Si yo me fijo en una resistencia, me fijo en esta parte del circuito y le aplico la ley de Ohm a esa parte del circuito, pues vamos a tener que la intensidad en esa parte del circuito, bueno, podemos poner mejor que el voltaje en esa resistencia será, pues aplico la ley de Ohm, intensidad por resistencia. Fijaos que la intensidad puedo quitar el 1, porque es que solo hay una intensidad, con lo cual el voltaje que caiga en la resistencia 1 será igual a la intensidad por la resistencia 1. Y lo mismo con todas, es decir, el voltaje que caiga en la resistencia 2 será igual a la intensidad por la resistencia 2. Y el voltaje que caiga en la intensidad 3 será igual a la intensidad por la resistencia 3. Bueno, pues ahora combino estas fórmulas. ¿Vale? Ahora voy a combinar esta fórmula con estas que tengo por aquí. De tal manera que tenemos que el voltaje total será igual, fijaos aquí, al voltaje 1, que es esto de aquí, más el voltaje 2, que es esto de aquí, más el voltaje 3, que es esto de aquí. Bueno, ahora saco factor común la intensidad porque está en todos los sitios y nos queda esto. Nos queda que el voltaje es igual a la intensidad multiplicado, abro paréntesis, R1 más R2 más R3. Bueno, a esto se le suele llamar resistencia equivalente del circuito. Total, que tenemos que este circuito se comporta como un circuito que tuviera una sola resistencia y que esa resistencia fuera la suma de las tres resistencias. Por eso decimos que cuando tenemos un circuito en serie,
Cuando tenemos un circuito en serie, la fórmula que nos va a interesar para los problemas es la siguiente. Cuando tenemos un circuito en serie, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias. Pueden ser 3 o podrían ser más, ¿vale? En general, a todas las que tengamos. Y la intensidad va a ser única, ¿vale? Es decir, la intensidad que circula por el circuito, perdón, que me he confundido, la intensidad que circula por el circuito es igual en todas las resistencias. Solo hay una intensidad. Y el voltaje total será la suma de los voltajes. Bueno, recordad que aquí si hay más intensidades, pues igual. O si aquí si hay más voltajes, pues igual. Vamos a hacer ahora un ejemplo para entender todo esto. Bueno, imaginad que tenemos este circuito y tenemos que resolver el circuito. Resolver un circuito siempre es hacer lo mismo, siempre es dar todas las intensidades y todos los voltajes, ¿vale? O sea, es decir, nosotros tendremos que dar la intensidad que circula por la resistencia 1, la intensidad que circula por la resistencia 2, el voltaje que pasa por la resistencia 1 y el voltaje que pasa por la resistencia 2. Esto es resolver el circuito, dar todos estos valores. Bueno, acabamos de aprender que este circuito se comporta como otro que tuviera una sola resistencia y que esa resistencia fuera la suma de las dos. Es decir, si yo tengo un circuito cuya resistencia equivalente, porque este circuito es equivalente al anterior, sea la suma de las dos, si yo tengo este circuito, puedo asegurar que por este circuito circula la misma intensidad que por el anterior, porque son equivalentes. Si yo calculo la intensidad en este circuito, en el que acabamos de escribir, el equivalente será igual al circuito anterior. Bueno, pues vamos a calcular la intensidad que circula por el circuito equivalente, ¿vale? Nos centramos ahora en este circuito y vamos a calcular la intensidad que circula por él. La intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. En este circuito tengo 15 voltios partido por 300 ohmios y eso da 0,05 amperios. Bueno, pues ya sé que por este circuito circulan 0,05 amperios. Esa es la intensidad. ¿Vale? Voy a borrarlo para no liarlo mucho. Como este circuito que tengo, este circuito de aquí, es equivalente al que me han dado, puedo asegurar que por este circuito de aquí también circulan 0,05 amperios. Es decir, ya puedo contestar a las primeras preguntas. ¿Qué intensidad circulará por la resistencia 1? Pues 0,05. Porque por el circuito van 0,05 y solo hay un camino. Es decir, por estas resistencias tienen que pasar esa intensidad. Y por aquí también 0,05 amperios. Bueno, ahora nos queda calcular los voltajes. Para los voltajes aplicamos la ley de Ohm, nos fijamos en una de las resistencias, ¿vale? Os fijáis en una resistencia, me fijo en esta resistencia, por ejemplo, en la resistencia 1, y tenemos que el voltaje en la resistencia 1 será igual a la intensidad en la resistencia 1 por el valor de la resistencia 1. En este caso, 0,05 por 200. Y esto da 10 voltios. Es decir, en esta resistencia, entre estos dos puntos de la resistencia, hay una caída de 10 voltios. ¿Vale? Ahí caen 10 voltios. Y vamos al voltaje 2, que se hace exactamente igual. Y 2 por la resistencia 2.
La intensidad que circula por 2 es la misma que por 1, porque en este circuito solo hay una resistencia, 0,05 por 100 ohmios, que es el valor de la resistencia 2. Y esto nos da igual a 5 voltios. O sea que la resistencia 2 caen 5 voltios. Una forma de comprobar que lo estamos haciendo bien, voy a poner aquí los resultados. Una forma de comprobar que lo estamos haciendo bien es que la suma de estos dos voltajes me tiene que dar 15. Acordaos que el voltaje, decíamos, cuando teníamos más de una resistencia, era como si cayera en dos veces, ¿no? Pues si en una resistencia cae 10 y en la otra cae 5, pues en total ha caído los 15. ¿Vale? Esa es la forma de comprobar que lo estamos haciendo bien. En efecto, 5 más 10 son 15, que es el voltaje que me daban al principio. Ahí lo tenéis, 15. Bueno, pues esto es resolver un circuito. Ahora como ejercicio os dejo que resolváis dos circuitos.